Que la paz de mi Señor y Salvador Jesucristo gobierne el entendimiento de cada ser humano en esta noche. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad. Voy a predicarle cosas profundas, grandes, las cuales le exhorto a todo el mundo que preste mucha atención. La gente, cuando se trata de la muerte, tienen pánico. Tienen pánico. Yo voy a hablar de una muerte la cual nadie se ha atrevido a decir. Nadie nunca se la ha predicado. Esta muerte es mucho más fuerte que el coronavirus. Es una muerte fuerte. Es tan fuerte que esta es la muerte más temible del mundo. Y el autor de la muerte es usted mismo, que le tiene tanto miedo y tanto temor a la muerte. Yo esto lo voy a probar bíblicamente hablando. Cuando usted analice lo que voy a predicarle conforme a las Escrituras, usted se va a dar cuenta que usted mismo se mata. Usted mismo se mata. Usted mismo se condena. A usted no lo mata nadie. Usted mismo se mata. Es como si hubiese un precipicio en el cual, si yo sigo caminando, voy a caer en él y me voy a matar. Y usted sigue caminando. Se mata a usted mismo. Bueno, pues esta es la muerte más desastrosa que hay. Si usted presta atención en esto, lo que están accesando por televisión, lo que están accesando a través del internet. Esta muerte se la origina usted mismo a usted. Nosotros en esta vida tenemos una gran guerra en la que usted mata o lo matan a usted. Y usted dirá, ¿cómo es eso? Explíquemelo. En esta guerra en la cual usted mata o lo matan a usted, no se origina con el vecino, ni con el hermano, ni con el tío. Se origina en usted mismo. Usted mismo se mata. Y en su cuerpo se divide en dos partes, en la que una de las dos mata una de las dos partes del cuerpo. Nunca las dos permanecen vivos. Nunca. Hay una parte que muere y hay otra que vive. Usted no puede mantener las dos, media viva. No. Hay una que muere y otra vive. Y eso está en usted, en su cuerpo. En su cuerpo.
Y le voy a explicar mejor. Ayer yo explicaba de que la vida está en la cabeza. El cuerpo, los demás órganos. A usted le pueden mochar un brazo, usted sigue vivo. Un pie, las dos piernas, hasta el zoco. A usted le mochan todo eso, piernas, mulo, y usted sigue vivo. Los dos brazos y usted sigue vivo. Y le sacan un riñón y usted sigue vivo. Esto es increíble. Le falla un pulmón y usted sigue vivo con un pulmón. Con precariedad, pero sigue vivo. Ahora, si a usted le mocharon la cabeza, con todos los órganos en salud y todos los órganos completos, usted se muere. Usted se muere. Pero hay algo que yo voy a explicar bíblicamente hablando. Cuando la cabeza está en Cristo Jesús, la cabeza mata el cuerpo. Y si la cabeza no mata el cuerpo mata la cabeza. Y esto es algo que usted va a tener que analizarlo bien claramente. Porque es muy probable que el cuerpo haya matado la cabeza. Es tan peligroso esto que cuando una de estas dos prevalece, la una con la otra, son muertes difíciles para ambos lados. Para ambos lados. Le voy a decir algo. Por ejemplo, si usted siendo cabeza de Cristo, usted mata la carne, yo le puedo preguntar no sé a cuántos millones de personas con evidencias claras si ya murieron en lo carnal. Muy pocos podrán decir o levantar las manos diciendo, ya yo morí carnalmente. Muy pocas personas pueden levantar la mano. Pero le voy a poner la otra cara de la moneda. Eso es si la cabeza en el espíritu ha hecho morir la carne. Pero muy pocas personas también pueden levantar la mano diciendo que la carne no ha matado a la cabeza en el espíritu. La cabeza la mató. Hay muchísimas personas caminando por las calles diciendo son cristianos para la gloria de Dios. No son cristianos nada. Son personas muertas que la carne lo ha matado. El yo y el deseo de la carne. En la Biblia dice que cuando nosotros, esa carne, esa cabeza se revela contra ese espíritu, en la cabeza se revela, si es de Cristo, contra esa carne. Los propios enemigos nuestros pueden ser hasta lo de la casa. Establecemos una guerra contra el mundo y el mundo contra nosotros. Porque el mundo vive en la carne y nosotros en el espíritu. El que se suicida en una muerte no deseada eternamente en el lago de fuego y azufre es usted mismo.
Hay términos en nuestras vidas que nos matan. No le voy a hablar en parábola, pero sí le voy a señalar un término. Tenemos todos los frutos en la tierra. El plátano, la yuca, el arroz, la carne. Pero hay algunas cosas que son tóxicas, que envenenan. Y esto es como, en vez de usted darle a su cuerpo lo que lo alimenta, le da lo que lo mata. Asimismo es el hombre carnal. El hombre carnal se mata a sí mismo, y la mujer también. Muy pocas personas en el mundo pueden levantar las manos diciendo: yo he muerto para Cristo. Siempre reluce el yo, siempre. Y esto pasa en el mundo entero. Y a veces en el que usted menos cree, nunca se pueden sujetar a una dirección en Cristo. La gran mayoría de las personas quiere mandar y no le gusta ser mandado. Muy pocos aceptan humildemente ese tipo de corrección. Vienen viciados carnalmente. El mundo ha viciado. El mismo apóstol Pablo dijo: despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los rudimentos de la carne y no de Cristo. En Cristo uno vive en una guerra, hasta con lo de dentro y con lo de afuera. Quieren establecer los términos. Es una carne que se revela. El suicida de usted mismo es usted. Dios revela todas estas cosas para que usted sepa que Dios no es malo cuando usted cae en el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Que usted mismo se suicida. Usted mismo. Cuando usted escuche algunos de los términos de lo que nos dice a nosotros las Escrituras, usted va a poder entender mucho más claro esto. Yo le quiero enseñar a todos los que tienen este pánico por el coronavirus, a todos los que piensan que la vida está en su cuerpo, en los bienes que usted posee. Yo le voy a enseñar un término bíblico que le vas a enseñar a usted, que le va a enseñar a usted que el suicida de usted mismo es usted. No le cambie. Después de una brevísima pausa comercial, yo le voy a dar detalles de todas estas cosas. Adelante, señor director. Distribuidora.
Bien, amado, de igual manera, Madera Navarrete, tu economía, ubicada en la carretera de Puerto Plata, solo 50 metros de la rotonda de Navarrete, con material de construcción, artículos ferreteros, todo cuanto usted vaya a necesitar y lo vas a encontrar. Su número de contacto 809-585-6364. Bien, vamos a ver qué nos dice a nosotros las Escrituras para comprobar si obviamente esto es cierto o no. Usted mismo, el enemigo suyo no es el diablo, el enemigo suyo es usted. El que tiene que atarse es usted mismo. Muy pocas personas se sujetan a Cristo, ni a la dirección tampoco. Se rebelan. Escuche usted lo que dice las Escrituras. He predicado de este capítulo muchas veces y de distintas maneras. Escuche en esta parte cómo dice la Escritura de este capítulo referente al orden de lo que predicamos. Esto es inmenso. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ellos no hay ninguna condenación. ¿Qué es lo que te mata realmente? ¿Qué es lo que te condena realmente? Lo que te condena es tu propia carne. Y se van a dar cuenta que tú mismo te suicidas. Tú mismo te suicidas. Porque la ley del Espíritu de vida, hay vida, en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La carne no procede en desobediencia si aquí no quiere. Aquí tiene que aceptar que la carne se conduzca a lo que la mata. La carne se puede rebelar, pero desde aquí se puede detener. Y la carne quiere, pero usted la puede detener. Pero cuando el deseo de la carne supera la voluntad suya, el dominio en Cristo Jesús, entonces usted mismo se suicida. Es como si usted mismo aceptara la muerte. Porque la carne te conduce a la muerte. Tenemos un enemigo que andamos con él. Vivimos con él. Bien. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto es débil por la carne, porque la ley era carnal, y todos los concilios están ahí en la ley. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. El pecado nunca había sido condenado en la carne. La ley decía, el hombre que viva, el que obedezca vivirá por ella. Pero la ley no es de espíritu. La ley no es de fe. La ley es de cumplimiento. La fe y la ley son dos cosas distintas. Los concilios están en ley, pero no en la fe. No en la fe. Bien. Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Comienza a analizar esas dos partes. La justicia de Dios se cumpliese en nosotros, que nosotros apliquemos la justicia de Dios, no la mía. ¿Sabe que por primera vez sale un ministerio en el cual nadie tiene gloria? Nadie. En este ministerio del nuevo pacto de Jesucristo, no de palabra, la gloria de Cristo. El que predica no tiene gloria tampoco. Entonces, vamos a ver qué nos dice ahora, sigue diciendo las Escrituras. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Aquí tiene que haber una muerte. O mata usted por el Espíritu a la carne, o la carne lo mata a usted en el Espíritu. Hay una parte de mi cuerpo que una de las dos prevalece y mata a la otra. La mata. Eso es algo difícil, la mata. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Eso es. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿A cuál de las dos cosas usted le da rienda suelta? No podemos hablar de la fe que establecen los concilios. No. Eso es de hombre, eso es de carne. Ajusta usted al Evangelio de Jesucristo, que tiene 14 libros, sus actuaciones de día a día. ¿Usted sabe qué le está aconteciendo a la humanidad? Que en las 24 horas del día establecen los términos que la Biblia no lo dice. Pero que no aparentan ser malos. Pero tienen criterios personales, es de hombre, no es de Cristo. Y hay muchas cosas de la carne que aparentan ser buenas, engañan y matan. Y hay otras cosas que vienen del Espíritu que parecen duras, pero vivifican. Bien, estas cosas tienen guerra, obviamente. Y no ate usted que está en los concilios el diablo. No, hombre, no lo ate. Átese usted a Cristo y vivirá. El diablo no tiene poder. El enemigo suyo es la carne. Bien, oiga todo esto. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Y usted anda con ella. Y yo también. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Esto usted lo vence hoy, mañana tiene que volverlo a vencer. Hasta que llega un momento, como dijo el apóstol Pablo, no vivo yo, más vive Cristo en mí, pero ya no sea su voluntad. Y lo que ahora hago, lo hago en la fe
de mi Señor Jesucristo, el cual murió y se entregó por mí. Usted se entregó a esa vida en Cristo Jesús. Bueno. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y la gente ni cuenta se da que vive en la carne. Siempre están sacando cosas imponentes para imponerse ante los demás. En la Biblia hay un orden de jerarquía y de servicio, pero todo en un servicio a Dios. No es más este que aquel, ni aquel más que este. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, no vivamos conforme a la carne. El Espíritu tiene esta guerra. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Esto es algo terrible. Porque si usted no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y entonces, en Malaquías 3:10, no hay Espíritu de Cristo. Eso era ley. Usted se lee Malaquías desde el capítulo 3. Usted se ve todo lo que están implementando ahora mismo los concilios. Es de muerte y de condenación. Eso es terrible. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no está en él. Pero el Espíritu de Cristo no tiene religión, no tiene concilio, no anda en la carne. Esto es grave. Escuche el versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto. Cuando usted se vive rebelando y cuando usted no se sujeta al orden de Dios, usted no ha muerto. Usted no ha muerto. La gran mayoría de la gente le gusta imponer, le gusta brillar. Cuando Moisés, que el pueblo se rebelaba, el Señor le llegó a decir en una ocasión: apártate, Israel, voy a matar a este pueblo y te daré otro. Dios pone en el corazón de Moisés a esto. Dios pone esto en un hombre, no en multitudes. Esto no es un comercio. Hay uno que dirige, pero todos trabajamos conjuntamente, cada uno de nosotros, en la misma dirección y para la gloria de Dios. Aquí no hay gloria de nadie, porque esto es un trabajo mancomunado de un cuerpo. Y cuando el pueblo se llegó a rebelar, le dijo: apártate. En ocasiones lo mataba y se abría la tierra y se lo tragaba directo al infierno. ¿Cuán difícil es el hombre aceptar la obediencia? Ese yo, matarlo, aceptar la servidumbre hacia Dios. Todo el mundo se quiere oponer. Son pocos humildes hasta en las opiniones. Las opiniones son buenas, son importantes,
pero no se pueden hacer como mandato, sino como sugerencias. Y no es porque no se pueda corregir, sino que la primera cosa que debería de dilucidarse, si esta es la voluntad de Dios o no. Porque recuerden que la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Estos se oponen entre sí. Pero lo sorprendente de este capítulo 10, donde hay una muerte suicida, la cual el asesino es usted mismo. Porque si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto a causa del pecado. Mas el espíritu vive a causa de la justicia. La vida está en la cabeza, está aquí. Desde aquí hay una orden, desde aquí, de yo mover esta mano, los dedos, desde aquí. Si usted mocha la cabeza, no hay dirección de esto. Para usted hacer esto, para usted conducirse al pecado, acepta el entendimiento, la flaquedad, es vencido y todo el cuerpo muere. Usted es su propio suicida. Y hay una de las cosas que la carne casi nunca le gusta. Y le voy a enumerar alguna. Pedir perdón y el no tener la razón. Cuando las personas luchan por tener una razón en el ego personal, esto es carnal. Voy a explicarme. En el aspecto espiritual está en la Biblia. Todo está en la Biblia. Yo dirijo el nuevo pacto de Jesucristo, pero no soy más grande que ninguno. Todos somos iguales allá. Pero sí, hay una dirección. Lo que Dios pone en mí, yo debo de acatarlo. Pero el nuevo pacto también. No soy yo solo. Si yo no acato lo que dice mi Señor en la Biblia, entonces yo voy a tener muchos problemas. Cuando yo acato esto, si alguien se rebeló, tiene problemas y no conmigo, sino porque el que dio esta palabra, Dios. Hay que tener mucho cuidado, porque el hombre que Dios pone en dirección, muchas veces hay algunos que no solamente le faltan con la imponencia, sino que hasta el tono de hablarle es irrespetuoso. A Dios no le agrada ninguna de estas cosas. Si leemos el libro de Éxodo, cuando esto también se trató con Moisés, hubo problemas. Pero el mismo rey David, cuando mataron a Saúl, aún Dios ya lo había despreciado. A David no le agradó porque ese era el ungido de Dios. En el tiempo que fue, estuvo ungido por Dios. Y David tuvo oportunidad de hacerle daño y nunca lo hizo. Es muy peligroso
enfrentarse al hombre que Dios está usando. Muy peligroso. Lo advierto, esto no como una manera de... No. Es muy peligroso esto. Hay una palabra a la cual uno se debe en sumisión. Ahora, si el que la está dirigiendo no sabe declarar una palabra que la gente entienda que esto es de Dios y no de hombre, entonces debe ser cambiado, o Dios es un impostor y el otro vendrá. Pero mientras tanto, hay una revelación de la carne contra el espíritu. Y hay muchas revelaciones. Bien, hermano, en Colosenses capítulo 2. Voy a ver cómo me dé el tiempo para que puedan entender algunas de estas cosas. Escuche, dice aquí el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro. ¿Cómo hacía llegar el apóstol Pablo todas estas palabras? A través de los colaboradores, de los ancianos también. Este es el único proyecto donde los hombres no son dueños, sino Dios. Los demás tienen dueños. Los concilios todos tienen su dueño, los superintendentes, el concilio de tal y tal y tal y tal. Este, no. Aquí no hay nadie dueño. Usted puede haber invertido hoy lo que usted quisiera y mañana puede estar dirigido por uno que no dio 5 pesos. Pero tampoco es dueño el que no dio 5 pesos, ni tampoco el que dio mucho. ¿Quién dirige esto? El hombre de fe. Esto, el apóstol Pablo instituía esto con personas que no habían visto su rostro incluso todavía. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar toda la riqueza del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. El misterio solamente coincidía, tenía esto: el espíritu y la carne. Aquel verbo se hizo carne. Ese espíritu se encarnó y pagó. Este es el misterio de Dios el Padre y de Cristo. No hay misterio alguno cuando usted tiene un hijo. Y él no tuvo hijo con María. Siempre, todo el tiempo se hablaba del Hijo del Hombre. Si hubiera tenido un hijo con María, hubiera habido sangrado, hubiera habido sexo. María estaba casada, hubiera sido un adúltero. El sangrar una mujer la hacía inmunda todavía. Ninguno de estos términos fueron. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ahí está la vida. Están escondidos ahí, ¿verdad? Usted anda buscando la vida. En vez de usted preocuparse mucho por este cuerpo, preocupe para que esa cabeza comience a dirigir el cuerpo en el conocimiento que agrada a Dios, en la obediencia que agrada a Dios. Y esto digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, que esto es lo que hacen los concilios. Aleluya, te alabamos, Señor, gracias, Señor, santo, gloria a tu nombre, pero nunca te predican nada. Esas son palabras persuasivas. Y si te duran 2 horas, se ahogan
Y yo declaro, Señor, que este pueblo es tuyo. Y yo declaro que están sanos. Y yo declaro esto. Usted no tiene potestad para declarar nada. Es un pueblo perverso que no se ajusta a Dios. Ellos no pueden enseñar una verdad, enriquecer el conocimiento de la persona para que puedan ser salvos. Te engañan con palabras persuasivas, lisonjeras. Porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. De la misma manera que lo recibiste, andad en Él. Arraigado y sobreedificado en Él, confirmado en la fe, así como habéis sido enseñado, abundando en acción de gracia. La gran mayoría de las personas practican lo que no se les ha enseñado. Eso de la carne. Cuando usted va a establecer algún término, bíblicamente usted debe de pensar si usted puede hacer eso. Si usted lo puede hacer. Imaginémonos nosotros cuando Moisés llevaba a este pueblo en la liberación y estaba el mar frente a él. Comenzaron a rebelarse. Mejor no hubiésemos quedado en Egipto. Devolvámonos a Egipto. Moisés tuvo que levantarse y taparle la boca. Mirad cuán gran salvación hará el Señor con vosotros, porque las personas carnales piensan carnalmente y no espiritualmente. ¿Quién le puede poner límite a Dios en sus proyectos y en sus cosas? Nadie puede ponerle límites a Dios. Esta es una palabra que tiene que llegar a todas las naciones. ¿Y de qué manera puede esta información llegar a todas las naciones si no trabajamos los hombres que Dios ha llamado para que esta palabra pueda llegar? Si yo pensase terrenalmente, bueno, pues nosotros no estuviéramos predicando porque la situación está mala. Yo cada día aumento más. Pienso que en cada tiempo que pasa, en cada día que pasa, yo debo de darlo todo. Porque quiero que mi Señor Jesucristo me encuentre como siervo, por lo menos. Aunque me entre con un jalón de oreja. Pienso que en la santidad de Dios, en la justicia de Dios, a mí, sabiendo ante quién voy a estar, debo de prepararme bien. Dicen, mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Yo pertenezco a un concilio. ¿Dónde dice en la Biblia que debe de pertenecer a un concilio? ¿Dónde dice en la Biblia que debe ser católico? ¿Dónde dice en la Biblia que debe ser evangélico, adventista, mormón? Aparecen estos términos en la Biblia. Estos son rudimentos del mundo. Te estás suicidando tú mismo. Si usted me dijera el nuevo pacto de Jesucristo en la Biblia entera, desde Génesis, porque
Cuando Abraham tuvo a Ismael con la esclava Agar, y después tuvo a Isaac. Estas dos mujeres desde Génesis son los dos pactos. Y una no hereda, que el antiguo pacto no hereda, que es donde está todo el mundo, porque la descendencia viene desde Isaac. Si usted pregunta por el nuevo pacto, es de Génesis, instituido por Dios. Y como si fuera poco, entonces nuestro Señor Jesucristo, para pagar por usted y por mí, le dijo a los discípulos antes de morir, voy a morir, y le dijo simbólicamente, esta copa de esa sangre que iba a derramar es el nuevo pacto en mi sangre. Haz esto en memoria de mí. No es una religión. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es completo, es Dios. Y vosotros estáis completo en él, nosotros, que es la cabeza de todo principado y potestad. Cristo dirige hasta los demonios. En él también fuisteis circuncidado con circuncisión hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Hay que echar ese cuerpo pecaminoso, sepultado con él en el bautismo. No hay que bautizar a nadie. Él, cuando se bautizó por los pecados. El bautismo era para perdón de los pecados. Hechos 2:38. Y Cristo no tenía pecado. Juan el Bautista, cuando lo bautizó, ¿por qué lo bautizó? Se bautizó por usted. En el cual fuiste también resucitado con él mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecado, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida con vosotros, os dio vida conjuntamente con él, perdonándonos todos los pecados. El pecado tuyo está en ti, en la carne, pero Cristo pagó por él. Muere en la carne y tú verás que no hay problema. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. El acta de los decretos de muerte, la paga del pecado de muerte, sin sangre no hay remisión de pecado, murió en la cruz. Y despojando a los principados de las potestades, le exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ya ningún demonio puede acusar a un entendido de pecador. Triunfó sobre el pecado. Es decir, amado, que el problema está en nosotros. El pecado está en ti. La muerte, tú mismo eres tu suicida. Cuán difícil es a una persona morir en la carne, estar sujeto a la dirección de Dios. La gente se revela con esto y cada quien tiene una fe y todo el mundo quiere brillar con Dios. Dios usa un hombre. En la Biblia entera usa un hombre. Nunca ha usado más de uno. Cuando estuvo Moisés vivo, Josué no estuvo mientras él estuvo vivo. Elías, mientras estuvo vivo Elías, Eliseo tampoco. Y siempre había un rey. Moría ese, ponía a Dios otro rey. Fallaba ese rey, ponía otro rey. Yo no me explico estas divisiones de dónde han llegado. Esa fe carnal y la imposición contra la dirección tampoco. No lo entiendo. La carne
se revela. Es un enemigo muy peligroso. Una de las cosas de las cuales más disfruta la carne es enseñorearse y darse el placer. Y la carne goza y disfruta estas cosas. El espíritu no le da este placer a la carne, pero vivirá en una gloria y en un disfrute el cual la carne nunca lo podrá dar. Hemos llegado a la parte final de este día. Mañana traeremos un programa similar. Hasta mañana, si mi Señor y Salvador Jesucristo me lo permite. Amén.